que el pasado no haría igual. Todos aquellos vicios y amores de ayer dejaron de... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta séptima conversación en seguridad ciudadana. En esta oportunidad nos acompaña el Teniente General en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú, Gustavo Carrión Zavala. Él fue director general de la Policía Nacional del Perú, también fue director general de Seguridad Ciudadana del Mininter y por lo tanto secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Integrante del Consejo de Reparaciones del Estado y presidente del INPE en 2 oportunidades, actualmente integrante de la Comisión del Lugar de la Memoria. Buenas noches, general. Directo al tema. Buenas noches. Recientemente se aprueba la Resolución Suprema 191-2021-IN, que permite que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional para asegurar el control y el mantenimiento del orden interno. Para quienes nos siguen, ¿podría por favor explicarnos qué es orden interno y qué efecto tendría esta medida en la institución policial y de las Fuerzas Armadas? Bien, siempre ha habido una eterna discusión y a eso se dedicaba el Instituto de Altos Estudios Policiales, en diferenciar qué es orden interno de orden público, cuál es el tamaño, cuál es el continente, cuál es el contenido, y siempre han habido discusiones conceptuales sobre eso. Desde mi perspectiva, el concepto de orden público es mucho más amplio, porque está referido a las leyes que limitan el uso de las libertades en provecho de la vida en comunidad, esa es la ley de orden público. Pero acá se le dio mayor tamaño al orden interno, que cuando las alteraciones del orden público superaban las posibilidades de la policía y entraban en riesgo de poner la estabilidad del Estado y entraban en problemas de orden interno. Pero en sí lo que dice la Constitución le encarga el orden interno a la policía y excepcionalmente a la Fuerza Armada cuando así lo disponen, en los regímenes de excepción cuando así lo dispone el decreto respectivo, porque puede declararse el estado de emergencia sin que se autorice que el orden interno sea asumida la conducción por la Fuerza Armada. Este parece ser un caso de eso, no se ha declarado el estado de emergencia, se ha sacado una resolución suprema por 30 días para que apoyen el orden interno, que tomado como el continente y obviamente que el contenido son todo lo que significa el orden público, seguridad ciudadana, se están tomando lo que acá se figura como continente. Yo tengo una discrepancia sobre eso, pero no vamos a... que sobre todo va a participar ahora hay que ver de qué forma va a apoyar a la policía, porque pasa a ser auxiliares de la policía, para que participen como auxiliares de la policía. La policía sigue siendo titular del mantenimiento del orden interno, la conservación del orden público, la persecución de los delitos y faltas. Pasan a ser la Fuerza Armada auxiliar de la policía. ¿En qué van a participar? Esto no está aclarado. Generalmente siempre se hace para que reemplace a la policía en los lugares en donde se presta seguridad a instalaciones que son de vital importancia, como servicios de agua, electricidad, que eso yo no creo que sea esa la razón, porque eso insumiría 500 efectivos y menos aún en Lima y Callao y no ameritaría una participación de las Fuerzas Armadas. Sí, si uno revisa cuáles eran los ofrecimientos en la última campaña electoral de casi todos los candidatos, era sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Y eso como un populismo, porque al ciudadano no le interesa a quién le preste seguridad. Si al ciudadano le pones un tanque en la esquina de su casa, él va a estar contento con eso, porque no entiende bien el tema de la inseguridad. Yo creo que es innecesario, es irrelevante la participación de la Fuerza Armada, no tan irrelevante porque al contrario puede, como si me da algún tiempito puedo explicar, los 3 países más violentos de América Latina en las últimas mediciones, los que tienen más homicidios por cada 100.000 habitantes son México, Venezuela y Brasil. ¿Y qué tienen en coincidencia? Que los 3 le dan respuesta militar a la violencia. México hizo participar a sus Fuerzas Armadas para perseguir el narcotráfico y se ha convertido en un baño de sangre. Venezuela tiene la Guardia Nacional Bolivariana, que es una policía altamente militarizada. Y Brasil tiene la Policía Militar. Es un ejemplo de que el empleo de las Fuerzas Armadas no contribuye a disminuir la inseguridad. Por el contrario, crea un ambiente de beligerancia innecesario. Yo nunca he sido partidario de la participación de las Fuerzas Armadas. Siempre he dicho que son profesionales que están en las antípodas. Las Fuerzas Armadas son profesionales de la guerra, los policías son profesionales de la paz. La policía cumple una función ciudadana, de naturaleza ciudadana. La Fuerza Armada cumple funciones de defensa de la integridad y la heredad nacional.
Además, creo que ya ha habido un poco de doctrina sobre eso. En el 2003 se declaró para seguridad para las Américas, se fue mutando el concepto, el antiguo, el viejo concepto de defensa por el concepto de seguridad, en donde ya las guerras se han relativizado, las guerras no van a haber guerras, probablemente los tres grandes fenómenos que decía Harari de la humanidad han sido resueltos: el hambre, las guerras y las pestes. Y él toma como referencia el año 2012, de 620.000 muertes que se producen en el mundo, menos de 120.000 obedecían a las guerras que todavía subsisten en África y en el Asia. Pero eso era y más de 500 prepandemia. Pero eso era prepandemia. Prepandemia. Antes de la pandemia, digamos, claro. Ahora, de la pandemia. En la pandemia se han agudizado ciertos factores de riesgo, ha disminuido el empleo. Nos ha señalado bien con ejemplos que este tipo de experiencias no reducen el fenómeno de violencia ni delitos, sino que en muchos casos por el contrario. Pero, ¿qué efectos trae en las propias instituciones? En la institución policial y en las Fuerzas Armadas, ¿qué tipo de efectos genera este tipo de medidas? Yo creo que siempre van a haber desencuentros. Durante la pandemia y con la participación de las Fuerzas Armadas se han presentado acá algunos problemas entre la prepotencia militar y lo técnico policial. Quien debería decidir era el policía, por más que sea un suboficial, frente a un oficial que solamente estaba para contener, y el que daba las disposiciones de tránsito era el policía. Pero no, yo soy comandante y usted me hace caso, ¿no? Por ahí pues hay una cuestión de grado que puede influir negativamente. El técnico en esto es la policía, y los otros solamente serán de contención, serán de disuasión, lo que sea, pero el que va a intervenir, el que va a hacer el procedimiento policial debe ser la policía. Van a haber problemas que ya los tuvieron. También hubo en el Callao, cuando afectaron a 2 policías que intervinieron, que estaban jugando fulbito, y que en plena pandemia había gente de la Marina que no quiso apoyar a la policía. Bueno, hay cositas como esas que son difíciles de manejar. Ahora, algunos sostienen que hay que preparar a los militares para que apoyen a la policía. Eso es un poco policializar los ejércitos, y todo ese esfuerzo económico para policializar los ejércitos debería emplearse en formar más y mejores policías. Debería reorientarse eso que se va a destinar a policializar a los ejércitos, en formar más y mejores policías. Además de esto, se viene diciendo desde hace tiempo, ya se han debido tomar medidas para poder mejorar los sistemas de incorporación a la policía de nuevos efectivos. Yo sí creo que desde todo punto de vista, esto solamente es efectista, me da la impresión, ¿no? Como hay una cresta en el crimen por encargo, entonces es el efectismo. Ya yo salgo como si por arte de magia saco a los soldados a la calle y ya no se van a producir crímenes, ¿no? Eso es más o menos. Ahora, en todo caso, ¿qué medidas se pueden tomar en la actualidad para avanzar en materia de seguridad? Han habido algunas acciones que han dado resultados positivos, que han mejorado la confianza en la policía, que ha reducido el temor, como es la cercanía del policía, el funcionario policial, al vecino, que es la estrategia de policía comunitaria o policía de proximidad. Trabajados de manera sectorizada, la planificación y el control de patrullaje está sirviendo, la cercanía del trabajo con el SEM está sirviendo. Las inversiones que tiene el Ministerio del Interior, que tiene la policía, se están dando en las comisarías para mejorar y dignificar el trabajo de la policía. Es decir, ¿hacia dónde deberíamos ir o de qué manera fortalecer las medidas que se están dando? Obviamente, siempre ha sido mi planteamiento de fortalecer tremendamente las comisarías, que es en muchos sitios es el único contacto del Estado con el ciudadano. Fortalecer las comisarías. Pero ha habido, creo, hay que reorientar el pensum, el plan de estudio, la malla curricular, para hacer totalmente simétrica la formación en habilidades duras de los policías, todo lo que tiene que saber hacer para prestar un buen servicio policial, y las habilidades blandas que le van a permitir ser parte de la urdimbre social, ser sumamente empático con el ciudadano, entender muy bien al ciudadano, sentirse ciudadano. Hay que desarrollarle habilidades blandas, que eso no se está haciendo porque las holguras en las escuelas se cubren con
formación más militar, ¿no? Orden cerrado, entonces yo creo que hay que rediseñar la malla curricular para formar policías y darle todos los elementos técnicos para que sea un buen policía, todos los elementos para todos los campos especializados de la policía, pero a la vez darle habilidades blandas que le permitan saber que está trabajando a favor de protección de vida, bienes y ejercicio de libertades y derechos. Creo que eso es fundamental, porque si especializamos desde la escuela y no le damos habilidades blandas, los especializamos en investigación criminal, solamente vamos a tener un detective, un técnico en investigación, pero no vamos a tener un hombre policía que entienda por qué está haciendo su trabajo. Creo que el concepto comunitario de la función policial, que es un concepto, debe ser transversal a toda la actuación policial, no solamente a las comisarías, debe ser transversal a toda la actuación policial. Y para eso hay que desarrollarle, formarlo, desarrollarle habilidades blandas a los futuros policías. Se ha elaborado el último día del gobierno anterior, 28 de julio, una resolución ministerial que aprueba el perfil del policía peruano. No sé si tuvo la oportunidad de revisarlo, son unos criterios generales que todo funcionario público debería tener en realidad. No señala características que son específicas y proclives para un buen policía, como lo está señalando usted, pero sí es una propuesta que siento que hay que fortalecer, y que es en las escuelas en donde hay que tallar. ¿Por qué es tan difícil entrar a las escuelas de formación? ¿Por qué tenemos dos escuelas de formación? ¿Por qué la policía tiene una diferencia de que manda el que pudo pagar para ser oficial, obedece el que no pudo pagar y es suboficial? Porque las escuelas son diferenciaciones de poder también, ¿no? Me va a meter en un tema que ya me han cuestionado por las redes sociales, porque una conversación con un periodista, así coloquialmente, yo no le autoricé que publique nada, era una reunión familiar en donde lo conocí. Yo le dije que sí, en mi experiencia en la policía, yo había visto que hay clasismo en la policía. Y cuando él lo publica, todo el mundo, que el malenterado, comenzó a atacarme pensando que yo estaba hablando del clasismo marxista. Y yo solamente había hablado del clasismo por discriminación, que sí hay discriminación, y le puse ejemplos claros de cuál era la discriminación. Yo tengo casos clarísimos de que durante los 3 años de cadete, uno fue número uno, debió ser brigadier general, pero como era afrodescendiente, no lo hicieron brigadier general y pusieron a otro más blanquito. Cosas como esas han pasado en la policía. Hay un oficial que trabajó conmigo, que no procede de mi institución, procede de otra, que era un afrodescendiente número 1, llegó, al final le dieron el espada de honor, pero no lo enviaron al crucero de verano porque era afrodescendiente. No lo mandaron a España a culminar su formación porque era afrodescendiente. Conozco casos de oficiales que se han cambiado del apellido porque eran apellidos típicos peruanos, quechuas o aymaras, y se cambiaban el apellido porque se sentían discriminados solamente por tener apellidos originarios. Entonces, yo me refería a eso, ¿no? Que eso es una discriminación y es un clasismo, ¿no? Yo no estoy hablando de marxismo, pero me dijeron comunista, de comunista hasta senderista, pero no, pero hay la oportunidad para que lo aclare ahora. No se entera, ¿no? Yo hablé de eso y también yo me preocupaba, como te preocupas tú, ¿por qué hay colegios para los hijos de oficiales y por qué hay colegios para los hijos de suboficiales cuando los chicos no tienen grado? Y a mí me pasó, yo dirigí el sistema de colegio de la policía cuando era coronel, y cuando le permití al hijo de un suboficial entrar a un colegio de oficiales, la comunidad de padres de familia se me vino encima, porque ¿cómo voy a meter? Estaban dispuestos a aceptar a un chico en la comunidad, pero no al hijo de un suboficial, que era un colegio que se pagaba, pero la esposa del suboficial era una profesional que podían pagar y bueno, fui declarado persona no grata porque permití que entrara el hijo de un suboficial. Eso ha pasado en la policía y sigue sucediendo. Una de las cosas es lo que tú has señalado. Yo creo, y le ponía el ejemplo claro, a mí me invitaron a dar una conferencia en Quito y le dije lo mismo que te voy a decir a ti. Yo sí creo en la Escuela Única de Policía. Yo le decía, sale un oficial con 5 años de formación, un alférez que entraba a los 17 años a la escuela y sale con 22 años, es alférez. Y se va a trabajar en una comisaría donde va a encontrar a un suboficial superior que tiene 30 años haciendo lo mismo. ¿Quién conoce más la profesión? ¿Quién conoce más los procedimientos? El suboficial, pero tiene que subordinarse a este chico que recién sale de la escuela, que porque
es cuestión jerárquica, es el mando militar. Entonces, yo sí creo, yo he visto en otros países, no estoy inventando nada, en el que hay mucha movilidad entre ambas categorías, que hay posibilidades de movilizarse dentro de las categorías que tienen denominaciones no militares, que son inspectores de policía, comisarios, bueno, el comisario superior, pero denominaciones de policía bien remunerados, cada año ganan mejor, pero ya no tienen esa pelea sorda que es por llegar a ser general de la policía y por eso piso a todo el mundo y no interesa si sea mejor o peor, pues me voy posicionando y veo cómo llego a ser general de la policía. Eso no pasa en otros sitios, ¿no? En España un comisario primero podía quedarse 15 años como comisario primero, ocupaba cargos policiales de muy buen nivel y cada año iba ganando mejor que el año anterior, así que él estaba realizado profesionalmente, ¿no? Y llegan hasta comisarios superiores, pero es una carrera atractiva, con mucha movilidad dentro de la carrera. Nosotros somos demasiado militares, por eso es que una de las cosas que estaba revisando y que tú vas a ver, lo que yo he escrito anteriormente, que hay que desmilitarizar la policía. Hay que darle una naturaleza ciudadana a la policía. Contra eso también me han insultado de todo cuando he dicho, ¿no? He dicho que la tradición no fuente de reformas ni de cambios. Me han dicho que la tradición es así, que cómo voy a hablar yo de una sola escuela. Yo sí creo si piden los mismos requisitos para entrar a las 2 escuelas, piden haber culminado la secundaria y le piden los mismos requisitos, sino unos no tienen la sostenibilidad de los 5 años y otros sí tienen la sostenibilidad y uno se va 5 años y el otro quiere salir en 3 años, que tampoco no es gran diferencia. Ahora, si quieren hacer un proceso de movilización, que los chicos que tienen 3 años, que han salido de suboficiales con 3 años y tienen sus títulos registrados en el sistema educativo nacional, puedan acceder a la escuela de oficiales y le convaliden todos los cursos y sigan su carrera para allá, previo concurso, obviamente, y puedan seguir su carrera para allá, que le convaliden todo lo que han estudiado. Entonces, creo que... Disculpe, otro elemento que pareciera no discutirse en esta mirada quizás tradicional o conservadora de nuestro país, no solamente en el ámbito policial, sino en diferentes sectores, es formarse alejados de la comunidad, ¿no? Se construye un perfil donde se dice, bueno, vamos a ser un policía cercano a la comunidad, proclive a la comunidad, en contacto con la comunidad, pero hay una formación encerrada, enclaustrada. Entonces, se prefiere la construcción de la subcultura de cuerpo policial y después cuando se sale es que se entra en contacto con la comunidad. Es como poco complicado hacerlo así, ¿no? Es sumamente complicado porque como hay una dinámica militar en la escuela, el de cuarto abusa del de tercero, el de segundo, cuando el de cuarto sale a la calle, sale a abusar del ciudadano. Porque está acostumbrado a ser sometido a ese proceso de abuso. En España, pongo como ejemplo, entran los chicos a la escuela, hay 2 escalas de ejecutiva y básica, todo depende con qué nivel de educación entren a cada uno de ellos. Ellos salen todos los días a su casa, pero a las 6 de la mañana tiene que comenzar su progresión. Y si no llega, no le dicen, oiga, usted vaya al calabozo, no, le van deduciendo del puntaje. Llega el semestre, no pasa los 6 puntos, señor, muchas gracias, hemos querido tenerlo usted, pero usted no se adapta, así que muchas gracias. Nadie le está diciendo, oiga, corra, ellos mismos van asumiendo su formación. Y a mí me parece genial eso, ¿no? Acá también alguna vez dije, pero ¿por qué lo vamos a encerrar 5 años? Déjenlo salir. No, es que después se van a adquirir responsabilidades, se les retirará, pues. Pero ¿por qué? Si van a trabajar con la ciudadanía, van a ser ciudadanos referentes, ¿por qué lo vamos a aislar de la ciudadanía? Pero no se entiende, no, que la tradición, otra vez me vinieron con la tradición, alguna vez Hildebrand dijo, totalmente de acuerdo con lo que dijo, la policía siempre está en la víspera de su transformación, siempre se queda en la víspera, nadie quiere dar el paso definitivo para transformarla, se queda en la víspera, ¿no? Es que tiene esos conceptos antiguos, rígidos, de tradición. Las organizaciones generadas a partir de la policía, como las asociaciones de oficiales generales, son las más resistentes al cambio, son las que creen, como Jorge Manrique, que a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor.
no van entendiendo de que el policía ya no se le puede formar al látigo, sino él mismo tiene que ir asumiendo su responsabilidad frente a la sociedad. Pero eso creo que nos falta un poco de decisión y un poco de arriesgar para ver qué tipo de policía. Te puedo contar una experiencia si tienes tiempo. Por favor, sí. Cuando yo fui director de instrucción, ahora director de educación y doctrina, hice un convenio. En la reestructuración de la policía yo dirigí el equipo de reforma en el sistema de formativo policía, en la época de Rospigliosi. Entonces me encargaron ir a la dirección de instrucción para implementar lo que yo había hecho. Entonces hice un convenio con la Universidad San Martín y lo pagamos nosotros. En la mañana estudiaban para ser policías y en la tarde iban los catedráticos de la San Martín a formarlos en 3 profesiones: administración, psicología y derecho. Entonces podían terminar con las 2 profesiones. Luego ya de director general incorporé una posibilidad más. Se recibía a egresados universitarios y con 2 años de formación en temas policiales en la escuela salían como oficiales de policía, no de servicio, oficiales de policía. Y lo mismo con los suboficiales, los egresados de institutos superiores tecnológicos ingresaban a las escuelas y con una formación de 1 semestre en temas policiales ya salían al servicio. Ahí también otra cosa que me criticaron y lo sacaron apenas yo dejé la dirección, logramos que los suboficiales pudieran acceder a la escala de oficial. Suboficiales técnicos, nos equivocamos en la edad, los suboficiales técnicos de primera, que no tenían, suboficiales técnicos de tercera, que no tenían sanciones, previo concurso, accedían a la escuela y con una formación de 6 meses salían como alféreces de policía. Entonces se le dio la base de comunicación para que el suboficial pudiera llegar a ser oficial también y no hubiera esa rigidez. Era el principio para comenzar a darle movilidad a esta rigidez que hay entre la escala de oficial y suboficial. Apenas salí se lo trajeron abajo y se trajeron abajo lo de las universidades también, porque decían que dónde queda la vocación. Y yo sostenía siempre que la vocación se construye. Yo no nací con un ADN policía, yo fui construyendo mi vocación de policía. Uno no nace para ser médico, no nace para ser, uno va construyendo su vocación, la vocación se construye. Y ellos decían, ¿dónde está la vocación? Como si uno naciera para ser policía, ¿no? Uno va construyendo su preferencia, ¿no? Podríamos seguir hablando del ámbito policial, pero lo voy a llevar un poco al fenómeno de seguridad ciudadana, porque una cosa son los problemas nacionales, ¿no? Y otra cosa son los problemas diferenciados por territorios, ¿no? El crimen organizado de tala y explotación es diversa en Madre de Dios, no es igual que el crimen organizado en el norte del país, que es un poco más organizado y diversificado en empresas. ¿Cómo establecer trabajos diferenciados a nivel país si las actuales directivas o las normativas que tenemos obligan a los más de 1.800 subniveles de gobierno a trabajar todos igual en las mismas acciones o a repetir los modelos? Es decir, se ha cortado el trabajo diferenciado. ¿Cómo puede irrumpir ese estático? A mí me da la impresión que hay que utilizar los instrumentos que ya tenemos para comenzar con eso. Uno de esos instrumentos es el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que encarga a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, a hacer sus planes que tienen que organizar la demanda por seguridad, y es multisectorial, porque ahí participan el Ministerio Público, el Magisterio, el Salud, y tienen que organizar la demanda. Y la policía dar la oferta de los servicios que van a satisfacer esa demanda. Yo soy un convencido que la policía es un servicio local, y por decir esto alguna vez me dijeron que quería municipalizar la policía. No, la policía es un servicio local. La institución es de dimensión nacional porque es la única presencia del Estado en muchos lugares del país, pero el servicio que presta, el servicio que va a prestar es un servicio local. Nadie me va a convencer a mí que el policía que atiende la idiosincrasia y los delitos que se cometen en Puno es el mismo policía que debe actuar en Tumbes. No, atiende de diferentes modalidades, diferentes idiosincrasias, diferentes formas de entender. Entonces, la policía tiene que irse convirtiendo en un servicio local, y para eso, vuelvo a insistir, en el desarrollo de habilidades blandas. Se puede tomar eso. Otra de las experiencias, y que tú la conoces muy bien, que también es multisectorial y que puede aplicarse en esta dimensión territorial, es Barrio Seguro.
Barrio Seguro es multisectorial, que va identificando los problemas en las poblaciones vulnerables y todos los sectores concurren a resolver ese problema. Es un germen para plantear el trabajo diferenciado. Creo que debió darse el otro paso, y ya que no sea una estrategia, sino un plan nacional, Barrio Seguro. Plan nacional como un germen para poder atender focalizadamente los problemas que se producen en todo el territorio nacional. Es demasiado potente, no se le ha dado la Sí, no se le ha importancia, dado la mucho más, importancia. no se le ha dado la importancia, y lo hablo con cariño porque en realidad me tocó desarrollar desde un principio todo esto, y yo lo llevé con esta visión. La policía lo confundió que quería quitarle su vecindario seguro, que es un plan de operaciones policiales que no tiene, que donde se aplica barrio seguro se incorpora vecindario seguro a esta estructura multisectorial, pero creo que ese es un buen modelo como para poder atender las particularidades de las poblaciones vulnerables de distintos lugares del país. Sí, Barrio Seguro y la conversación, la primera conversación de seguridad ciudadana la tuvimos con Elohim, justo hablando sobre Barrio Seguro y vecindario y cómo estos podían complementarse y no oponerse. Es que son barrios de emergencia, son barrios complejos, no son barrios complicados. Y hay poco servicio de inteligencia, hay poca lectura o análisis de fenómeno delictual. Hay más una mirada de delito y no de fenómeno delictual. Entonces se persigue al ratero, pero no a la mafia. No la causa del... Claro, claro. Que no solamente es identificación de factores de riesgo, sino también pues, de la lectura criminal. Hay crimen organizado presente de mafia de tráfico de tierras o construcción civil. Y eso genera presencia de armas, consumo problemático y termina con el chiquillo que está robando en la esquina. Pero esa no es la causa. La causa justamente es el crimen organizado que está ahí. Entonces, ¿cómo hacer que se mezcle ahí la chamba de la policía con barrio, ¿no? Fortalecer el personal de inteligencia. Antiguamente, cuando nos formaban a nosotros en las escuelas, todo el mundo era un agente de inteligencia. Bueno, te dan los elementos. Todo. Volver a hacer eso, que todos los policías sean formados prioritariamente en inteligencia. Yo tengo una lógica. El trabajo policial tiene dos niveles: inteligencia oportuna y operaciones certeras. Esos son los dos elementos: inteligencia oportuna y operaciones certeras. Listo, para perseguir el crimen. Y entonces hay que volver a que la inteligencia sea parte del comportamiento policial de todos los policías. Efectivamente, porque además, y es evidencia en el Perú, que tanto Barrio Seguro como Vecindario Seguro, es decir, policía cercano al vecino, a la comunidad, ha generado reducción del temor y mayor confianza con la policía. Eso significa que el vecino le está dando información a la policía. Entonces, utilizando esas estrategias, si bien es cierto, no se ataca directamente al delito, pero te llenas de información que es oro para poder hacer análisis y luego investigación criminal. Finalmente, general, para no quitarle más tiempo, han pasado más de 100, un poco de 100 días alrededor de una nueva gestión de gobierno, con una música de fondo política ya constante. ¿Cómo ayudar? ¿Qué ideas, iniciativas, propuestas, luces podríamos entregar para mejorar, optimizar el trabajo, no solamente del Ejecutivo, sino también del Congreso, que tiene su ámbito de trabajo, también la Judicatura, los municipios, los gobiernos regionales? ¿Por dónde ir y qué hacer? Como te dije, yo he dirigido dos de las agencias que tienen que ver con la persecución del crimen, la policía y el INPE. Este rifirrafe parlamento ejecutivo no es una característica sustantiva de este régimen. Sin solución de continuidad, viene siendo el objeto de la vida política del país. Los partidos políticos no se han dedicado a discutir en el ágora política los espacios a los violentistas, a los extremistas, sino se han preocupado por capturar los puestos que están en la ciudad, en el Congreso, los puestos públicos, ¿no? Entonces creo que es necesario en esta reforma que se está haciendo de los sistemas políticos, tratar de ir hacia un sistema de votación uninominal, para que los partidos se fortalezcan y en todos los lugares haya gente que vaya a discutir, a pelear,
a hacerse presente para que se integre. Otra de las cosas que me parece que lo vi en Honduras. Honduras era el país donde se mataba más en el mundo. Y hicieron una comisión nacional de notables para depurar la policía. Ellos tenían 17,000 policías, se echaron a 8,500. La mitad de policías se echaron. Y por eso nos invitaron, por la experiencia que tenemos en educación, en formación policial, y el banco, el BIC, le había construido un centro de formación muy moderno, con capacidad para 5,000 nuevos policías, pero con nuevas características para su incorporación. Creo que por ahí también va, y no solamente la policía. Yo creo que a la policía se le debe dar un remesón, pero que no sea por venganza, ni mucho menos, sino yo decía, a veces veo por acá, yo mi primer vehículo lo compré de segunda cuando era comandante y cuando había venido de hacer un curso en Colombia que me habían pagado adicional y me compré un vehículo de segunda. Ahora los suboficiales salen y tienen un vehículo del año, ¿no? Entonces, creo que es necesario hacer indagaciones aleatorias en todos los grados para ver cuál ha sido el lavado de activos, los procesos de enriquecimiento ilegal, y hacer una depuración. No, estoy hablando de la policía como primera instancia. También tiene que hacerse en el Ministerio Público, también en el Poder Judicial, también en el Instituto Nacional Penitenciario. Bueno, en el Congreso no me puedo meter a decir nada de eso porque tiene sus requisitos. Lo decía Fuentes, del escritor mexicano, ¿no? La corrupción engrasa al Estado, ¿no? Engrasa el funcionamiento del Estado, ¿no? Entonces, es posible hacerlo en horas, pero la corrupción ha engrasado el funcionamiento del Estado. Tú le das 50 soles y lo saca ese día y va engrasando el funcionamiento del Estado. Estos nudos hay que atacarlos, porque si no, no hay forma, no hay forma. No hay forma. En los municipios, corrupción. En los gobiernos regionales, corrupción. La mayoría de los gobernadores regionales están con procesos pendientes, están perseguidos, están presos, alcaldes. Es decir, si no se quiere hacer verdaderamente una lucha contra eso, lo que tú digas y lo que yo diga no tiene absolutamente ninguna relevancia. Perfecto. Y eso tiene mucho que ver con, ya cuando al final nos quedamos con atacar la corrupción, ¿no? Sí. Y seguir el camino del dinero, como decía César Hildebrand. Ahí es activar la unidad de inteligencia financiera, ahí es mejorar los niveles de control externo e interno. Yo proponía una medida que acá no se va a entender tampoco. Y lo vi en Suiza, yo no estoy inventando nada, pueden ir a ver. Para ser policía se exige 23 años de edad mínimo. Porque tiene una lógica. La edad, la madurez mental con la madurez en el ejercicio de una función que es sumamente delicada: proteger vida, garantizar ejercicio de libertades y derechos. Y de esos, cuando postula a los 23 años, por lo menos deberías haber tenido 3 años de experiencia laboral, saber cómo se trabaja. Entonces, se puede ir incorporando. Acá entra un chico a los 17 años a la escuela de suboficiales, sale con acelerada a los 19 y le están dando un arma para que vaya a la calle. Entonces, no hay una conciliación entre la edad mental y la responsabilidad tan grande que tiene ser policía, ¿no? Sí, hay que tomar algunas medidas drásticas. Eso se van a oponer, porque como los que salen del colegio, yo quiero que mi hijo sea policía, pero hazlo. Si quiere consolidar su vocación, que vaya, que trabaje, que actúe, que todo, y luego quiere que venga. Entonces ya tenemos un policía maduro, que va a reaccionar bien, no va a tener el dedo ligero para dispararle al primero. La gente se pone entusiasta cuando se dice se han matado a 3, 4 delincuentes, pero ese no es el fin del policía. El fin del policía es capturarlo y ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Cuando ve subir en peligro, obviamente va a tener que usar el arma, pero eso de aligerar los disparadores es un riesgo sumamente grave para el cumplimiento de la función policial. General, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por la claridad de sus respuestas. Vamos a continuar con estas conversaciones de seguridad ciudadana. La intención también es invitar a profesionales de América Latina para poder cruzar información y experiencia. Muchas gracias. Sus palabras finales. Sí, yo creo que el tema de la seguridad, ahora que
es sumamente amplio, que la seguridad ciudadana no es una especialidad de la policía, la seguridad ciudadana es una cultura. Hay que desarrollar en todos los ciudadanos una cultura de seguridad, una seguridad convivencial, una seguridad en el desplazamiento. Frente a los riesgos modernos hay que tener una nueva cultura. Esa es la cultura, esa es la seguridad ciudadana. No es lo que yo pueda hacer por protegerlo, porque no voy a poder proteger a los 33 millones de peruanos, pero sí puedo desarrollar una nueva forma de comportarse frente al riesgo, que es la cultura de seguridad ciudadana. Muchas gracias, general. No, gracias a ti, Enrique. Hasta luego, muy amable. Hasta luego.